capítulo 1, versículo 1. Sí, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Y el versículo 2, por favor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de este clima, Señor, mis hermanos estuvieron aquí, Señor, esperando, Señor, a que llegara para tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes por qué permite las circunstancias, los detalles, los problemas, Señor. Pero te adoramos aún en medio de eso, Señor. Y sabemos que todo, Señor, es conforme a tu voluntad y que no se mueve ni una hoja de un árbol si no es tu voluntad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Permite que este estudio sea de grande bendición para nuestras vidas, Señor. Permite que tu palabra penetre en nuestros corazones, cambie nuestras vidas, transforme nuestra manera de pensar, Señor. Que hoy, Señor, salgamos, Señor, diferentes de como estamos en estos momentos, con un amor más profundo hacia ti, una fe más viva, Señor, una vida más entregada, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Quita toda dureza que hay en ellos, Señor, hacia ti. Quita toda rebeldía que hay hacia ti, Señor, y ayúdanos a comprender y a entender tu palabra, Señor. Dependemos de ti, Señor, y te damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Fíjense, Efesios es una epístola muy bonita, muy bonita, extremadamente bonita. Después de Romanos creo que es la que más me gusta, ¿verdad? Es donde Pablo habla de muchas bendiciones acerca del cristiano, de lo que es estar en Cristo, de lo que es vivir en Cristo. Y traigo una leve introducción para ir entendiendo más de lo que era esta epístola. Efeso fue el lugar donde Pablo estuvo más tiempo predicando el Evangelio. Cuando menos estuvo 2 años y 3 meses ahí. Fue la ciudad donde más tiempo dedicó Pablo para predicar su palabra. De ahí creo que fue Corinto 1 año y pico que estuvo. Y de ahí cada 6 meses más o menos Pablo visitaba otras ciudades para ir abriendo brecha en el Evangelio. Acordémonos que el Evangelio empezó a nacer después de la resurrección de Jesucristo, con los apóstoles que empezaron a esparcir el Evangelio. Y Pablo, con su conversión, es el que empieza a abrir más brecha. Entonces Pablo lo que quería era alcanzar más y más a los gentiles, y por eso no estaba mucho tiempo en una ciudad. Pablo llegaba, establecía una iglesia, establecía líderes, los dejaba y se iba a abrir otro lugar, en otro lado. Y ya luego regresaba Pablo para andar supervisando, ¿verdad? Que todo estuviera bien, pero eran regresos rápidos, no dedicaba mucho tiempo. Vamos, si quieren, veamos Hechos, capítulo 19. Hechos está antes de Efesios. Antes de Efesios. Hechos 19, capítulo 19, versículos 8 y 10. Entrando en la sinagoga, él habló con denuedo por 3 meses, pronunciando discursos y usando persuasión respecto al reino de Dios. Pero cuando algunos percibieron en endurecerse y en no creer, y hablaban perjudicialmente del camino delante de la multitud, se retiró de ellos y separó de ellos a los discípulos y pronunciaba discursos diariamente en la sala de conferencias de la escuela de Tirano. Sí. Tirano fue un personaje de la antigüedad, como que era como un director, lo que hoy diríamos un director de una escuela. Era en ese tiempo lo que era tirano, así se llamaba la persona, no que fuera un tirano, ¿no? Director. Sí, como un director, exactamente. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que cuando Pablo llega a Éfeso se estableció un tiempo, ¿verdad? Éfeso era el centro del culto a la diosa Diana. Cuando Pablo llega, era el centro del culto a la diosa Diana, la diosa griega, la diosa de la fertilidad, que le llamaban los griegos, ¿verdad? Su templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Los sacerdotes eran hombres castrados.
y las vírgenes que servían como sacerdotisas se entregaban a la inmoralidad, a orgías, en pocas palabras, se prostituían. ¿Sí? La gente creía mucho en la magia y había mucha literatura al respecto. Se hacían libros continuamente, o sea, cada instante sacaban la gente de Éfeso libros acerca de la magia y de nuevas cosas. Eso es a lo que se enfrentó Pablo llegando a esa ciudad de Éfeso, donde nadie había conocido de Jesucristo, donde nadie, ¿verdad?, había oído hablar de ese Cristo que había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Y sin embargo Pablo llega a un lugar donde había idolatría, donde había hechicería, donde había magia, ¿verdad? Y ahí Pablo empieza a predicar el Evangelio. Y como nosotros sabemos, el Evangelio, dice Pablo en Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos la verdad de Jesucristo, Dios va a salvar a gente ahí. Y por eso Pablo entró a ese lugar confiando en que Dios iba a salvar gente. Si Pablo hubiera visto y a detenerse a ver todo lo complejo que había ahí, Pablo no hubiera predicado el Evangelio. Pero Pablo había entendido que Dios es poderoso para salvar a la gente. La gente no se puede acercar a Dios. Dios se acerca a la gente. No es lícito decir el día que yo busqué a Dios, porque nosotros, la realidad, nuestro duro corazón no se acerca a Dios. Dios tiene que venir a nosotros, a buscarnos a nosotros. Dios tiene que venir por nosotros y tocar nuestro corazón, cambiar nuestro corazón para que nosotros podamos conocer el Evangelio, ¿verdad? Por nosotros, ¿Cuál fue Por Hechos qué? 18, 19, 8 y 10. 8 y 9. 8 y 9. Gracias. Entonces nosotros podemos ver aquí que Pablo predicó en medio de un tiempo de decadencia y miseria moral, ¿verdad? Aún así Pablo se sostuvo allí predicando el poderoso Evangelio y muchos creyeron, de tal manera como dice Lucas en el libro de Hechos. Busquen ahora Hechos 19, ahí mismo en Hechos 19, pero versículos 17 al 20, por favor. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Está bien? Hasta el 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, y hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Fíjense el efecto que al Pablo al estar predicando el Evangelio. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Que cuando Pablo empezó a predicar el Evangelio, tanto judíos como griegos, dice, cayó ¿qué? Temor sobre ellos. Ellos entendieron a través del Evangelio que estaban en enemistad con Dios. Ellos entendieron que si seguían con sus prácticas, lo único que iban a lograr era la ira de Dios. Porque, amados amigos, Dios no solo es amor, Dios es justicia, Dios es santidad. Porque a veces nos han hablado mucho de que Dios es amor y Dios es amor, pero no nos hablan que también es justicia, que también es santo. ¿Qué es justicia? Justicia es que no tolera al que es culpable. Él no va a solapar a un culpable. No es como los jueces de hoy en día, ¿verdad?, que solapan a un culpable o se sobornan, ¿verdad? Dios no se deja sobornar por nadie ni solapa a nadie. Entonces los ciudadanos de Efesio, al oír el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, al oír a Pablo decir arrepiéntanse, porque si no la ira de Dios va a venir sobre ustedes, y la única opción que tienen es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por ustedes, ¿verdad? Y ese sencillo mensaje, cuando viene acompañado del poder de Dios, produce un temor. ¿Por qué? Porque sé que estoy bajo la ira de Dios. Mucha gente dice, no, Dios es bueno, Dios no me va a hacer nada, Dios es bueno. Dios no castiga. Dios no castiga. Dios no me va a lanzar al infierno. Eso sería un Dios malo. No, eso sería un Dios justo, más bien. Así es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice,
Romanos 3:23, ¿qué dice? Romanos 3:23, búsquenlo por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, es, hermano. Vean lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguien que no haya pecado? No, dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a la gloria de Dios. No podemos llegar, si nos morimos, no podemos llegar a habitar con Dios allá arriba porque nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios, eso es el pecado. Nuestra rebelión contra Dios ha puesto una muralla con un Dios santo. Dios es santo, absoluta pureza, absoluta blanqueza, absoluta bondad. Por lo tanto, no puede soportar, ¿verdad?, el pecado. Y un pecador no podría acercarse ante un Dios tan puro porque no soportaría la santidad de Dios. Fíjense, los ángeles, cuando Isaías ve la visión en Isaías 6, capítulo 6, si lo pueden leer más adelante después, Isaías capítulo 6 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿verdad? Y dice que vio a los ángeles que están ahí cerca de Dios, los serafines, que son los ángeles más cercanos a Dios, ¿verdad? Pero dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué cubrían sus rostros? Más adelante Isaías dice: y oía que clamaban: santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías oyó eso, y cuando decían eso, ellos se tapaban el rostro, los ángeles, y los ángeles son seres sin pecado. Esos ángeles que están cercanos a Dios, los serafines, son seres que no tienen pecado y sin embargo se tapan sus rostros porque la santidad de Dios es tan fuerte que no la pueden soportar ni ellos mismos. Si vieran a Dios directamente, morirían. Por eso Jesús dijo: al Padre nadie le ha visto. Dios dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo: no hay quien me vea y viva. La santidad de Dios es tan grande, hermanos, que si hay un atributo que nombra la palabra de Dios como más veces y con más fuerza, es la santidad de Dios, más que su amor. Dios es un ser absolutamente puro y por lo tanto no tolera una pizca de pecado. El pecado hace airarse a Dios porque atenta a su santidad, atenta a su pureza. Por eso, cuando Adán pecó, Adán no hizo multitud de pecados. Adán pecó solo ¿cuántas veces? Una vez. Y Dios lo desechó del Edén. Con un solo pecado, Dios lo desechó del Edén. Al igual Satanás, cuando se rebeló, porque Satanás fue un ángel, fue un querubín, ¿verdad? Uno de los niveles más altos en los seres angelicales. Satanás fue un querubín y cuando se rebela contra Dios, Satanás solo se rebeló una sola vez, no más. Y Dios lo destituyó. Con todos los ángeles que se rebelaron contra ellos. No tuvieron que hacer 2, ni 3, ni 4, ni 5 pecados. Solo uno, hermano. Solo una vez bastó para que Dios los desechara para siempre. La palabra de Dios dice que Satanás y sus ángeles no tienen derecho a salvación. Dios no les dio derecho a salvación. Lo mismo sucedió con el hombre cuando pecó. Un solo pecado bastó para Dios desecharlo de su presencia. Hermanos, no tenemos que hacer muchos pecados para acarrearnos el ser destituidos de Dios. Solo basta un solo pecado. Cualquier pecado. Hermanos, que yo nunca he matado. No, pero a lo mejor has pensado. ¿Has dicho una mentira alguna vez? A lo mejor has codiciado alguna vez algo que no era tuyo. A lo mejor has hablado mal de alguien alguna vez. Y con ese solo pecado basta para que Dios te destituya de su presencia. No tienes que hacer muchos. Uno solo. Y sin embargo,
la bondad de Dios para con el hombre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que crean en Jesucristo. ¿Sí? Creer en Jesucristo. Creer en el que Dios ha enviado a este mundo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El justo, Jesucristo, por los injustos, por nosotros. Dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, qué grande amor de Dios, bajando de su trono de gloria, a venir a morir por criaturas que Él mismo hizo. Porque no había otra forma de salvar al hombre. No había otra opción de que el hombre se salvara. Ni un ángel podía venir y morir por nosotros. Porque los ángeles no sean, aunque tienen ausencia de pecado, los ángeles que están junto a Dios, no tenían el poder para soportar la carga que Jesús soportó en la cruz del Calvario. ¿Y Jesús mandó a su Hijo? Y Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Su Padre lo mandó. Su Padre lo mandó. ¿Verdad? Dios el Padre mandó a Dios el Hijo a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando le habla, dice, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Jesucristo se hizo obediente porque el Padre le encomendó algo. Y Él dijo, cuando vino a este mundo, vengo a hacer tu voluntad, Padre. Jesús se quitó su prerrogativa como segunda persona de la Trinidad, se quitó su prerrogativa y se sometió a la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre. Y le entregó su voluntad. Y dijo, me sujeto a la voluntad de mi Padre. Entonces Él vino a morir en la cruz del Calvario. Nadie podía soportar el pecado de la humanidad más que Dios mismo. Por eso Dios tenía que venir por nosotros, a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ningún ángel hubiera soportado el peso del pecado, porque dice la palabra de Dios que ahí en la cruz del Calvario Dios cargó el pecado de la humanidad en Cristo. Dios descargó su ira sobre su Hijo, a tal grado que la comunión eterna que Jesús había tenido con el Padre en ese momento fue interrumpida. Y por eso Jesús exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una comunión que no se había roto durante toda la eternidad, en ese instante en la cruz del Calvario se rompe. ¿A causa de qué? Del pecado. Vean lo terrible que es el pecado, que Dios tuvo que voltear su rostro de su propio Hijo por causa de nosotros. Que Dios tuvo que desamparar a su propio Hijo por causa de nosotros. Eso es el pecado. Eso es lo terrible del pecado. Y Jesús vino a soportarlo por amor a ti, por amor a mí, por amor a ti, para que tuviéramos opción de salvación. Si no, no hubiera opción de salvación para el hombre. Estaríamos igual que Satanás y sus ángeles, destinados nada más para el juicio final. Y se acabó. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a morir por nosotros. Y es la única opción, y es lo que entendieron estos ciudadanos de Éfeso, entendieron la magnitud del pecado que estaban cometiendo delante de Dios, entendieron la idolatría que estaban haciendo, entendieron la hechicería que estaban haciendo, y que eso era abominación delante de Dios, y dice aquí que se arrepintieron, que vino temor sobre ellos, y dijeron, merecemos la ira de Dios, ¿verdad? Y dice, y muchos de los que habían creído acudían confesando y declarando sus prácticas. Eso es cuando hay un arrepentimiento total y genuino, hermanos, que no nos da vergüenza decir, hermanos, el Señor me salvó de esto. Yo era aquello, yo era el otro, y Cristo me ha cambiado. ¿Verdad?
Alguien podrá decir, yo era a lo mejor un adúltero, hermano, ¿verdad? Pero Cristo me ha cambiado y dejo a partir de hoy mi adulterio porque Él me ha salvado. Yo era aquí como los de Éfeso, ¿verdad? Yo era un hechicero. Yo era un idólatra delante de Dios, pero Dios me ha cambiado y ahora dejo todo eso, dejo todas esas prácticas, ¿verdad? Y las desecho. Y vean el arrepentimiento a que llevó a esta gente. Pablo no les dijo lo que tenían que hacer. Ellos solitos lo estaban haciendo, porque Dios los estaba guiando. Dice, entonces muchos de los que practicaban, el versículo 19, muchos de los que practicaban las artes mágicas, juntando los libros que tenían ellos, los quemaron delante de todos. Es decir, ya no quiero tener nada que ver con eso. No quiero ya nada que ver con lo que a Dios le ofende. Yo tengo que poner un alto a eso y decir, si esto le ofende a Dios, yo no lo quiero. Y ellos, ¿qué hicieron para no sentirse otra vez atraídos hacia eso? Lo quemaron. Quemaron sus libros que tenían de magia. Que para Éfeso, repito, por eso les pongo la introducción, eran muy importantes sus libros para la gente de magia. Pero ellos dijeron, Cristo es lo que nosotros necesitábamos para ser salvos y no queremos esto más. Entonces lo quemaron, dice la palabra de Dios. Y fue tantos libros, hermanos, tantos libros, que dice que hallaron como era, como 50,000, el equivalente a 50,000 piezas de plata. Transportándolo a este tiempo, hermanos, estamos hablando de alrededor de 3,000 millones de pesos en libros. Y a ellos no les importó. Dijeron, si esto ofende a Dios, vaya, he encontrado a Cristo, que es lo más importante. Estos libros son basura. Y dice la palabra de Dios, y así crecía con poder la palabra del Señor y prevalecía, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tiene que venir como poder de Dios a nuestra vida, porque si no viene como poder de Dios a nuestra vida, nosotros vamos a seguir en nuestras prácticas. Tiene que Dios venir y cambiar esto. Por eso en Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando Nicodemo viene a Jesús, Nicodemo era un líder, un fariseo, líder de las sinagogas, ¿verdad? Viene a Jesús de noche. Algunos dicen que vino de noche por miedo y otros dicen que vino porque era el único momento en que podría Cristo darle su tiempo, porque Cristo normalmente en el día andaba bien ocupado. Entonces dijo, algunos decían que Nicodemo llegó de noche porque era la única forma en encontrarlo solo y poder platicar con él. Otros dicen que por miedo a los fariseos también, ¿verdad? La verdad no lo sé, pero cualquiera de las dos es que vino de noche y que quiso hablar con Jesús y que quiso conocer la verdad. Él sabía que en Jesús había algo diferente, porque él dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú haces no lo hace alguien que no sea que venga de Dios. Pero Jesús no se entretiene, ni le pone a Nicodemo, ni se pone a platicar. Jesús va al punto inmediato que necesitaba Nicodemo. ¿Qué le dice a Nicodemo? Nicodemo, no le respondió la pregunta que Nicodemo le estaba diciendo. Jesús le fue con otro detalle. Le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para poder ver a Cristo, para poder aceptar su evangelio, necesitamos, hermanos, nacer de nuevo. No puedo conocer a Cristo si Dios no viene a mí antes y me hace nacer de nuevo. Porque dice el mismo Señor Jesucristo más adelante, en versículos, 2 o 3 versículos más adelante, ahí en Juan 3, dice, el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Yo no puedo entender las cosas de Dios si no nazco espiritualmente, hermanos. Vean lo que dice Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2, que lo vamos a ver con más a detalle más adelante, pero ahorita solo para que lo vean. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7, por favor. ¿Ya? Bien. Sí, a ver. Bueno, que lo encuentro. Sí. 2, ¿verdad? Del 1 al 7. Sí. Efesios capítulo 2.
Hechos. Más adelantito. Más Hechos. adelante. Sí, más adelante de Hechos. Luego sigue Romanos. Luego Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. ¿Te ayudo, hermano? ¿Dónde, hija? Adelante de Corintios. Sí, eso veo, pero Gálatas. ya vi Corintios. Más adelantito, más adelantito. Lucas. No, más adelante. No, se está yendo hacia atrás. Es adelante de ¿Así? Gálatas. Ajá. Juan. Más adelante. Hechos. Más. De Corintios y de Gálatas y de ahí Hechos. De Romanos. Más adelante. Corintios. Más adelante. Gálatas. Corintios. Luego sigue Gálatas. Después de Corintios sigue Gálatas y luego Efesios. Efesios. Capítulo 2, versículos 1 al 7. ¿Ya? Sí. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hasta el 7? Hasta el 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice que nosotros estábamos Nuestros delitos sí. muertos. Pero hermano, estoy vivo. Sí, estás vivo físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Y dice, y Él os dio vida. ¿Sí? Es lo que exactamente Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Pablo dice, Dios tiene que venir y darte vida para que puedas salir de la corriente del mundo, para que puedas salir del poder de Satanás, para que puedas salir del poder de la carne, del pecado. Si no, es imposible para el hombre salir. ¿Sí? Imposible totalmente. Por eso Pablo dice que para el carnal las cosas de Dios son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y si su espíritu está muerto, ¿cómo las va a discernir? Imposible. Dios tiene que venir y dar vida. Dios tiene que venir y soplar vida dentro de ti, para que podamos dejar esas prácticas y esas cosas. Pero hay algo que demanda el Evangelio y dice es arrepiéntete. Arrepiéntete. Tenemos ya que dejar nuestros pecados. Como en Éfeso. ¿Qué hicieron los que creían? Desecharon las prácticas que tenían antes. Y eso es un simbolismo de un verdadero arrepentimiento, hermanos. Porque puede haber remordimiento, pero el remordimiento no me va a llevar a la salvación. El remordimiento es, sí, sé que hice mal. Eso sí, Señor, sé que estoy mal, pero sigo igual. Y el arrepentimiento es, Señor, hice mal, me aparto de eso totalmente. Ya no. Le doy la espalda. Arrepentimiento en el lenguaje griego es como dar la espalda a algo y ir en camino contrario. ¿Sí? Por ejemplo, yo iba camino hacia el pecado, hacia Satanás, hacia su obra. Y de repente digo, no, esto no es. Doy la espalda y camino en sentido ahora hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Dejo mis prácticas. Dejo todo lo que tenga que dejar, por que la gracia de Dios sea lo que me satisfaga completamente. Tengo que dejar mi orgullo, tengo que dejar mi soberbia, tengo que dejar mi altivez, tengo que dejar, ¿verdad?, todas aquellas cosas
que están apartándome del Señor y arrepentirme y creer totalmente en la salvación de Jesucristo. El impacto fue tal en Éfeso que fue ejemplo de fe en toda Asia Menor. Como es sabido, habrá oposición a la obra, y en Éfeso no fue la excepción. En Éfeso hubo mucha oposición a la obra de Dios. Hermanos, cuando Dios venga a tu vida, si realmente Cristo viene a tu vida, va a haber oposición. Cuando realmente hay un arrepentimiento, ¿cómo sé que realmente me convertí a Cristo? Una, porque le di la espalda al pecado, porque me arrepentí y ahora voy en pos de Dios. Dos, porque ahora vas a tener, hermanos, una lucha. ¿Con quién? Con Satanás. Con Satanás. Porque Él no está contento de que lo hayas dejado y te hayas vuelto a Dios. Fíjense, vamos a Hechos. Estamos ahí. ¿Por qué estamos viendo ese capítulo de Hechos? Porque ese Hechos habla ahí exactamente de cuando Pablo llegó a Éfeso. Por eso lo estamos viendo. Y como estamos viendo la introducción a Éfeso y Éfeso capítulo 1, versículo 1, por eso lo estoy llevando ahí, para que vayan viendo la sincronía que hay entre Lucas, que es el que escribe Hechos, y Pablo, que escribe Éfeso. ¿Sí? Entonces, Hechos capítulo 19, versículos 23 al 40. Hechos 19. Sí. Hechos capítulo 19, versos 23 al 40. ¿19? Sí. 23 al 40. ¿Ya lo lee usted, hermano? ¿Ya lo encontró? Ya. ¿Ya? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Casi ya no veo las letras chiquitas. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre
que no saben que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores, de vuestra diosa. Que si Demetrio, ¿era hasta ahí? Hasta ahí la pregunta. Entonces, hermanos, vieron, después de que Pablo predicó el evangelio, la gente se convirtió, ¿verdad? Y entregaron sus libros y los quemaron y todo, hicieron todo ese detalle. ¿Qué pasó? ¡Pum! Inmediatamente se levantó una oposición. Porque los versículos que leímos anteriores son los anteriores a esto que leímos. Anterior a esto viene cuando quemaron los libros y empezaba a crecer el evangelio. ¿Y qué pasó? Se levantó la oposición. Hermanos, el venir a Cristo no es un camino fácil. El venir a Cristo, quien crea que el evangelio es un camino fácil de seguir, se está equivocando totalmente. No es un camino fácil. Jesucristo mismo lo dijo. Te cuesta, ¿verdad? Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús dice niégate a ti mismo, es ya no lo que tú quieres, ahora es lo que yo diga, ahora es lo que yo quiero. Cuando Jesús dice toma tu cruz, no está hablando que tomes un símbolo, está diciendo está dispuesto a sufrir, a padecer y hasta morir por mí. Porque aceptarme a mí significa que vas a entrar en guerra con las tinieblas. Significa que el reino de las tinieblas, que es el que rige este mundo, porque el apóstol Juan en 1 de Juan lo dice, que el Satanás es el príncipe de este mundo. Y él gobierna todos los gobiernos mundiales. Y él gobierna todo lo que hay en el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Cuando en la tentación, ¿qué le dijo a Jesús? Si te postras y me adoras, mira, te voy a dar todos esos reinos. Y se los mostró, ¿verdad? Si hubiera sido una mentira de lo que Satanás le estaba diciendo, Jesús le hubiera dicho en ese momento mentiroso. Pero no le dice mentiroso. Jesús le responde con la escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le estaba ofreciendo los reinos del mundo a Cristo si lo adoraba a Él. Y Jesús dijo: no, porque yo no vine a esto. Y yo no te voy a adorar nunca a ti, voy a adorar siempre a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, entrar en la verdad de Cristo va a ser un confrontamiento con las tinieblas. No es un camino fácil, y yo por eso quiero advertirles. El venir a Cristo Jesús no es un camino donde, ay, qué bonito, todo me va súper bien. Mira, no, hombre, me aman, los vecinos me aman, todo el mundo me ama. No, te estás equivocando. No es así el evangelio. Jesús dijo, después de que les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Hermanos, difícil. Jesús dijo: esforzaos por entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no van a poder, Y la puerta es angosta, ¿por qué? No es fácil pasarla. Muchos quieren pasarla y no pueden. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su maleta de pecado. Porque no quieren dejar su maleta de comodidad. Porque no quieren dejar su maleta de orgullo, de autoestima. Y para entrar por esa puerta tienes que dejar todo eso. Y muchos quieren entrar a esa puerta pero no pueden. ¿Por qué? Porque en la puerta nada más cabes tú. No cabe tu orgullo, no cabe la soberbia, no cabe la humildad, no cabe, el pecado. Para entrar por esa puerta solo puedes entrar tú. Nadie más. La maleta de pecado tienes que dejarla. Para entrar por esa puerta, y luego dice Jesús, y después que pases por esa puerta, tienes que entender que el camino es angosto. En el griego original es sinuoso, o sea, difícil. Con curvas, con pedregales, con barranquillos.
Jesús nunca planteó algo bonito, pero dice, pero su fin es vida eterna. Pero ahora hay otro camino que si quieres puedes transitar. La puerta es ancha. Puedes pasar con tu maleta si quieres, o con 5, 8 maletas, no importa, puedes pasar por ella. Y el camino que está después de ella es amplio. No tienes ningún problema en ese camino. Pero su fin es muerte. Entonces tú tienes que elegir en qué camino vas a transitar. Aguantaré mi decisión, después elegiré en qué camino. No, es que tú ya vas por el camino ancho. Tú ya escogiste la puerta ancha. Y la única opción que tienes es cambiar de dirección. Y eso es el arrepentimiento. Salir de la puerta ancha y meterte por la puerta angosta. Y eso es el arrepentimiento. Decidir, ya no puedo transitar por esto. Señor, decido seguir tu camino. Jesús dijo, si a mí me maltrataron, si a mí me hicieron todo lo que me hicieron, que soy su maestro, que soy su Señor, a ustedes también se los van a hacer. ¿Sí? Y prueba de ello, hermanos, y por eso a mí no me gusta ocultar nada. Para mí sería más fácil hablarles un evangelio light, de todo bonito, de todo sencillo, de venir a Cristo, wow, como muchos predican, va a ser que todo el mundo te ame. No, ese no es el evangelio. Porque yo quiero predicarles el evangelio que les va a llevar a la vida eterna, no el evangelio que les va a llevar a una comodidad aquí. Jesús dijo, ¿verdad?, que tenemos que darlo todo. Cuando Él habla de la parábola de la perla de gran precio, dice que un mercader de perlas encontró una perla de gran precio. Encontró la perla que andaba buscando. Y dice la palabra de Dios, dice que fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Como le he dicho a los hermanos en el otro estudio, ¿con cuánto se quedó el mercader? Con nada, solo con la perla. Por adquirir esa perla, que él era lo que tanto deseaba, perdió todo. Pero obtuvo lo que quería, la perla. Y Jesús lo que nos está diciendo ahí es, yo soy la perla y tú eres el mercader. Y tienes que entender que si yo no valgo para ti, más que todo lo que tú tienes, no me puedes obtener. En otra parte Jesús dice, el que ama padre, madre, hermanos, hijos, esposa, esposo, más que a mí, no es digno de mí. Esa es la palabra de Jesús nos está hablando. Si queremos seguir a Jesús como Señor, lo tenemos que tomar como Señor, no como amigo. Porque muchos dicen, es que Jesús es mi amigo. Sí, es tu amigo, pero primero lo tienes que tomar como Señor. Porque si no lo tomas como Señor, a un amigo lo puedo obedecer o desobedecer si quiero, pero al Señor, a un Señor, no. Y entendamos la palabra Señor en el tiempo que se estaba hablando la Escritura. La palabra Señor, ¿quién era? ¿A quién le decían Señor? A Dios. No, en los tiempos de Jesús, la gente le decía Señor, ¿a quién? A su dueño. Sí, a sus jefes. A sus dueños. A gente que había pagado precio por ellos. Y por lo tanto, no tenían derechos, solo obligaciones. Entonces Jesús está diciendo, si tu nivel de obediencia para conmigo no es así, yo demando de la gente que me sigue esto. Y a Jesús lo seguía multitud de gentes, dice la palabra de Dios. Pero cuando Jesús los confrontó y les dijo todo esto, ¿qué hizo la gente? ¡Ay, no! ¡Ahí nos vemos! ¡No, hombre! O sea, nosotros queremos tus milagros, Jesús. Y Jesús se los dijo, ustedes me siguen por los milagros. Ustedes me siguen porque los alimenté. Porque ustedes vieron que de 5 panes y 2 pececillos alimenté a más de 20,000 gentes. Y por eso me siguen, porque quieren comer gratis. Pero no me siguen por lo que yo soy. Y una vez les digo, así no van a obtener la vida eterna. Porque a mí me tienen que seguir por lo que soy, no por lo que les doy. Entonces es lo que Jesús nos está diciendo, ¿no?
Y nosotros lo podemos ver aquí. Por eso, les repito, venir a Cristo levantará oposición. Y puede ser dura, puede ser tranquila. Eso lo va a determinar, ¿verdad? Nuestro compromiso con Cristo. Pero dice aquí la palabra de Dios que la gente de una turba se levantó y arrebató a los cristianos. Tuvieron que esconder a Pablo si no lo hubieran linchado. Pablo fue apedreado 2 veces, a punto de morir en diferentes ciudades, a causa de predicar el Evangelio de Jesucristo, a causa de hablar de la palabra del Señor. 2 veces, dice, fue apedreado, ¿verdad? Pablo fue encarcelado 2 veces, en la segunda lo mataron, pero en la primera estuvo en la cárcel un tiempo, ¿verdad? Padeció. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que si está en el propósito de Dios, nosotros debemos de aceptar eso con gozo. Como Pablo, cuando lo llevaron al calabozo, junto con Silas, dice la palabra del Señor que iban alabando y glorificando al Señor. Iban gozosos de ir a ese lugar. Y ese lugar, el calabozo, hermanos, era un lugar horrible. En primer lugar, era casi una sentencia de muerte. En segundo lugar, era donde pasaba el drenaje de la ciudad. ¿Sí? Toda la suciedad, todo pasaba, la peste pasaba por ahí. Y cuando se llenaban esas cárceles, y había más presos para meter en esas cárceles, lo que ordenaban los romanos era: abran el drenaje, ahóguenlos con el drenaje, cierren el drenaje, y que los presos limpien y que ocupen ahora ese lugar. Es lo que hacían. Y sin embargo, ¿cómo va Pablo y Silas? Van gozosos. ¿Por qué? Porque ellos saben que servir a Cristo hay más que esta vida, hermanos. Servir a Cristo nos espera una eternidad en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios que pongamos nuestra fe en Jesucristo, allá arriba, hermanos. En Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque allá arriba nos espera una gran recompensa, vida eterna, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, sin fin. Nos espera de estar en la presencia de Dios, donde solo hay paz, donde solo hay amor, donde solo hay gozo, donde solo hay fe. Nos espera eso. Dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Nuestra bendición no está aquí en la tierra, nuestra bendición está en los cielos y se llama Cristo. Eso es el Evangelio, hermanos. Jesús dice: si amas al mundo, pues regrésate al mundo. Pero el que me ama a mí tiene que renunciar al mundo. Entonces veamos, hermanos, la palabra de Dios. Y así lo dice y se lo estoy hablando como es. Si nosotros vemos, como le dije a varios hermanos con los que he hablado, si nosotros vemos la historia de la iglesia, ha sido así, hermanos. ¿Cuándo la historia dejó de ser perseguida? Cuando suavizó el Evangelio. Es cuando la iglesia dejó de ser perseguida. Pero mientras la iglesia, como vemos aquí en la Biblia, si nosotros leemos todos Hechos, vemos la persecución de la iglesia. Si nosotros vamos a los primeros siglos de la iglesia, vemos persecución en la iglesia. A cristianos llevados al Coliseo romano, devorados por leones, ¿verdad? Por su fe. Vemos a cristianos siendo atormentados por la Inquisición, por su fe. Vemos a cristianos rechazados de sus casas, sacados de sus casas, sacados de sus terrenos por su fe. Tan solo basta en voltear no muy lejos, ni al Medio Oriente, que está terrible la situación allá. Hoy en día hay persecución religiosa en Chiapas. Los hermanos por su fe están siendo echados de sus tierras, desposeídos de sus propiedades. ¿Por causa de qué? De su fe. Pero ellos saben que les espera una herencia mucho mejor en los cielos. Y es lo que nosotros debemos de ver. Y es lo que Dios nos está hablando aquí en esta introducción de Éfeso, ¿verdad? Vemos cómo los cristianos se convirtieron completamente.
Y no les importó lo que se levantó. Porque ellos que sabían que allá arriba está su recompensa. Allá arriba. Amén. Amén. El pastor John MacArthur nos dice en su comentario bíblico: esta hermosa epístola habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas, herencias y plenitudes que tienen en Jesucristo y en su iglesia. Les dice cuáles son las cosas que poseen y cómo pueden reclamar y disfrutar sus posesiones. ¿Sí? Lean Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles con Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense lo que dice ahí el Pablo. Dice que Dios nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Las bendiciones de Dios es espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Allá tenemos nuestra bendición. Allí tenemos nuestra bendición. Dios ya nos bendijo y Dios nos tiene preparadas cosas maravillosas allá arriba en el cielo. ¿Verdad? Donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más lloro, dice la palabra de Dios, donde toda lágrima será enjugada, donde será grande bendición. Pero es lo que Dios tiene preparado para nosotros allá arriba. Dice el apóstol Juan en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Dios lo arrebata allá y lo lleva, y dice: calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, murallas de piedras preciosas. O sea, imagínense lo que nos espera allá arriba, ¿no? Y es lo que Dios quiere que disfrutemos, lo que Él tiene preparado para nosotros allá arriba. Decía un antiguo himno de hermanos que lo escribieron en medio de la angustia de las persecuciones: más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Sí? Ellos tenían esa esperanza viva. Dice: aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Entonces ellos tenían esa esperanza, hermanos. Aunque en esta vida no haya abundancia, aunque en esta vida haya persecución, aunque en esta vida haya angustia, aunque en esta vida haya dolor, haya enfermedad, yo sé que allá arriba me espera Cristo, mi Señor, y me tiene cosas preparadas para mí, preciosas. Jesús dijo a los apóstoles en Juan capítulo 14, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Verdad? Ahí es donde Dios quiere que estemos. En esas casas, en esas moradas que Dios tiene preparadas para nosotros y que las preparó con tanto amor y con tanto sacrificio que costó la sangre de su Hijo, para que nosotros podamos adquirir esas moradas. Hermanos, yo creo que es menester meditar cómo está nuestra vida delante de Dios. Si nos hemos arrepentido realmente de nuestros pecados y le hemos dicho al mundo: ya no te quiero más, ahora quiero a Cristo Jesús, ahora quiero al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora le entrego mi vida y no me importa lo que viva aquí, yo tengo un premio allá arriba. Así es. ¿Y saben cuál es el mayor premio? Cristo. Cristo es nuestro mayor premio. Pero aún así al Padre le ha placido darnos más cosas, hermano. Más gracias, hermano. Más cosas, ¿verdad? Que son cosas que no nos alcanzamos a describir en nuestra mente. Ni ojo vio, ni oído yo,
ni entró en el corazón. Imagínense lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchos cambian el cielo por una mansión aquí en la tierra, que un temblor le puede destruir en cualquier rato, que un tsunami, ¿sí? O una, ¿cómo se llama? Financiera, una... Terremoto. No, ya. Una aseguradora. No, una crisis financiera, una devaluación. Se te cae todo tus ahorros. ¿Cuánta gente yo he visto que era muy rica y de repente en la devaluación del 85, ¿cuándo fue? Quedaron en la pobreza porque tenían todo su dinero en la bolsa de valores y ¡puf! Todo desapareció. Hasta se suicidan. Se suicidaron y todo. Porque eso es pasajero. Eso es momentáneo. Jesús dijo que había un hombre, ¿verdad? Que dijo, voy a hacer más grandes mis graneros para amontonar más, ¿verdad? Porque ya los graneros que tenía ya no le cabía su grano. Y se haré más grandes y diré, alma, sáciate, porque ya tienes más amontonado. Y Jesús le dice, oh necio, hoy vienen a pedir tu alma y ¿estás preparado? ¿De qué te va a servir almacenar todo eso si vas a morir? Y eso se va a quedar. Y no solo se va a quedar eso, ¿dónde vas a estar tú? ¿En la eternidad con Cristo o en la eternidad del infierno? ¿En dónde quieres estar? ¿Con Cristo o en el infierno? Pues con Cristo. Entonces meditemos, hermanos, meditemos si nuestro arrepentimiento ha sido genuino, si nuestro arrepentimiento realmente nos ha llevado a darle la espalda al pecado, a darle la espalda al mundo y decidir con todo el corazón seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros que meditar. Y hay una esperanza para el cristiano. Romanos capítulo 8 dice, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni hambre, ni persecución, ni espada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8. Entonces Pablo nos está diciendo, si tú decides darle la espalda al mundo y seguir a Cristo con todo tu corazón, Dios promete agarrarte de tu mano y guiarte. Y el enemigo va a tratar de jalarte, pero ¿acaso? ¿tendrá más fuerza el enemigo que Dios? No puede. No. Por eso dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada nos puede separar del que en verdad se ha convertido a Cristo Jesús. ¿Alguna duda, hermanos? Esta es la introducción. Hoy ha sido la introducción nada más a la epístola de Éfeso. Después vamos a ir viendo versículo por versículo. Pero esta es la introducción. Y yo espero que haya sido de bendición y que Dios haya hablado a los corazones, ¿verdad? No por nada Dios permitió que estuviéramos aquí. Y que hubo muchos contratiempos. Y que hubo muchos contratiempos. Fíjense, eso es oposición del enemigo. Eso es. Yo, vas a creer, me vine en taxi desde allá de la boticaria, porque ya era tardísimo. Y me perdí, me perdí de esta cuadra. Dije, y fui a doblar allá y tuve que darme la vuelta, porque dije, no daba con la casa otra vez de la hermana. ¿Te acuerdas que ese día veníamos caminando? Y dije, ya no me acuerdo por dónde. Por más que la esconda. De verdad. Y ya ahora me ubico por el condominio de aquí. Pero él, pues, hace rato yo no tenía dinero, no estás para saberlo, Edgar. Y ¿qué te dije a ti? Oye, me hablaron de Guadalajara felicitándome porque estoy calificando para el viaje a Roma. Ajá, y yo por acá. Pero yo mañana no tengo dinero para cerrar tiempos. Y me agarró un dolor de cabeza terrible. Y dije yo, me cancelaron 2 pacientes por el tiempo. Y me levanté, dije, levántate tú que duermes y que me voy a buscar, porque me decía el Señor en una palabra que leí, del perezoso. Y el Señor me dio fuerzas y mira, bendito, y cuando vi, te enseñé, ¿verdad? Ya traía yo dinero. Dios es bueno. Entonces, fui hasta allá, hasta la boticaria a cobrar, y ahí mismo vendí, y les dije, lo siento, me tengo que ir porque tengo algo importante que hacer, que era el discipulado.
Y ya no vendí más, agarré mis cosas y agarré el primer taxi y me cobró 50 pesos. ¿Desde hasta allá? De la boticaria hasta acá. Y oré con el taxista aquí. Porque venía quéjese. Entonces le empecé a hablar del Señor. Me puse a orar con él ahí y ya me dio sus datos y todo porque le interesó también lo del negocio de hombre. Entonces agarré y dije, bueno, ya me puse a orar con él y le dije, no, es que voy a un discipulado. Y le venía hablando de Dios. Entonces todo tenía una razón. Le digo, yo tenía que tomar ese taxi porque ese señor necesitaba palabra. Todo eso. Sí. Movido por la mano. Y era el tiempo porque tú no ibas a venir, no hubieras alcanzado nada. No, yo me fui a una reunión ahí al centro de negocios. Yo ya estaba aquí en mi casa, yo vivo por aquí. Y tuve que salir. Ella mandó un mensaje. Y digo, estoy en el centro de negocios, ya venía. Todavía alcanzo, le digo, por supuesto. No, antes que estaba yo cansada, que ya iba por el tecnológico. Y sí, bueno, todo se dio para... Sí. Y le avisé a otras personas, a la abuelita y a otras, pero bueno, estamos aquí los que Dios destinó, ¿no? Destinó. Pues bueno, vamos a orar para que Dios obre en nuestras vidas, ¿no? Bendito Dios, Señor, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu evangelio que nos dice, ven a mí y tendrás vida eterna. Pero el venir a mí te va a implicar renunciar a todas las cosas que tú crees. Señor, ayúdanos en verdad a darle la espalda a todo aquello, Señor, que le hemos dado valor, Señor, y a entregar nuestro corazón y nuestro ser a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, porque ni el mundo, ni sus placeres, ni nada, Señor, ningún bien pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Solo tú pagaste con tu sangre preciosa nuestra salvación, Señor. ¿Qué mayor regalo podemos adquirir? ¿Qué mayor bien podemos tener, Señor? Ser librados del lago de fuego y ser transportados al reino de Jesucristo, donde todo será paz, donde todo será gozo, armonía, donde tú estarás con nosotros, Señor, y podemos platicar contigo, Señor, como estamos ahorita platicando allá en las mansiones eternas. Podremos platicar, sentarnos contigo y platicar, Señor. Podremos platicar con Jesucristo largas horas, Señor. Señor, será algo que mi mente y nuestra mente no alcanza a concebir, Señor. Solo podemos decir gracias, Señor. Y ayúdanos en verdad a que venga un arrepentimiento genuino, Señor, nosotros. De dejar ya poner, Señor, la vista en este mundo y ponerla en las moradas eternas, Señor. Ahí donde está Cristo Jesús, donde está nuestro Señor y Salvador. Padre, te pido que tú obres completamente en nosotros, Señor. Porque, Señor, sin ti nada podemos hacer. Te pido y te ruego que esta palabra, Señor, que ha sido hablado, germine en nuestros corazones, Señor, y que dé el fruto al 100% para la gloria de tu nombre, Señor. Que tú obres, Señor, para que nuestras vidas a partir de hoy, Señor, sufran un cambio tremendo, Señor. Que podamos sentir esa paz y ese gozo que tú das, Señor. Que podamos sentir, Señor, esa nueva vida que tú nos das en Cristo Jesús. Una vida que supera el gozo de cualquier cosa, Señor. Ayúdanos, Señor. Y permite, si es tu voluntad, Señor, que sigamos en estos estudios con fidelidad, con amor y paciencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por las pruebas. Te damos gracias por las aflicciones. Te damos gracias por todo lo que se opuso, Señor. Porque tú tienes un plan perfecto, Señor. Y sabemos que estamos en tu bendita mano y que nada nos puede separar de ahí, Señor. Y que tus propósitos se van a cumplir en nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.